A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué evento histórico le dio forma al mundo en el que vivimos hoy? Mucha gente, pero de verdad mucha, apuntaría directamente a la Reforma Protestante. Se dice que fue la chispa que lo cambió todo. La ciencia, el capitalismo, la libertad. Pero, ¿de verdad fue tan así? ¿Es esa toda la historia? Bueno, hoy vamos a desarmar ese mito para ver qué hay de cierto y qué no. Este es el gran titular, la idea que casi todos hemos escuchado. Es una afirmación potentísima, ¿no? Pone a figuras como Martín Lutero o Juan Calvino no solo como reformadores de la Iglesia, sino como los arquitectos de nuestra sociedad. La verdad es que es una narrativa muy atractiva. Y aquí, claro, es donde la cosa se pone mucho más interesante. Porque la historia, como sabemos, casi nunca es tan simple. Decir que un movimiento tan pero tan complejo tuvo un solo resultado directo es como querer ver una película en una sola foto. Nos estaríamos perdiendo de siglos de evolución y un montón de otros factores. Así que hoy vamos a poner la lupa sobre esto. Para entenderlo bien, vamos a hacer un recorrido por 5 áreas clave. Primero, nos metemos con el tema del dinero y esa famosa conexión entre la ética protestante y el capitalismo. Segundo, vamos a ver su impacto, que sí fue brutal, en la educación. Tercero, ¿realmente inventó la democracia? Cuarto, veremos qué legados sí son reales en la ciencia y la sociedad. Y ya con todo eso sobre la mesa, llegaremos a un veredicto. Ok, empecemos por el dinero. Hay una idea famosísima del sociólogo Max Weber, que dice que la ética del trabajo protestante fue el motor que encendió el capitalismo. Es una de las teorías más influyentes del siglo XX. Pero la pregunta es, ¿se sostiene cuando la analizamos de cerca? Y aquí el contraste es revelador. Por un lado, la teoría. Por el otro, los hechos. Los grandes centros financieros de Europa antes de la Reforma, pensemos en Florencia, en Génova, eran católicos. Y las familias más poderosas, los banqueros que movían los hilos del mundo como los Medici o los Fugger, todos católicos, y operaban mucho, pero mucho antes de Lutero. Claro, el argumento que siempre sale es que la Iglesia Católica prohibía prestar dinero con interés, la famosa usura, y que eso frenaba la economía. Pero la realidad era, bueno, mucho más flexible. En teoría sí, estaba prohibido, pero en la práctica existían un montón de trucos legales y excepciones que permitían un sistema financiero súper sofisticado. Y esta tabla lo dice todo. Miren esto. En pleno siglo XVII, Ámsterdam, que era el corazón del nuevo capitalismo protestante, manejaba tasas de interés del 3 o 4%. Pero fíjense en Génova, una ciudad católica, sus tasas eran de la mitad, entre 1,5 y 2%. O sea, los capitalistas católicos a menudo eran más competitivos. Entonces, ¿cuál es la conclusión aquí? Que el capitalismo moderno no fue un invento protestante. Ya existía y tenía raíces muy fuertes en el mundo católico. Ahora bien, y este sí es un logro importantísimo de la Reforma, impulsó de una manera increíble la alfabetización. Y saber leer y escribir, como veremos, es un ingrediente clave para cualquier desarrollo económico. Y con eso pasamos a nuestro segundo punto. Y aquí encontramos uno de los legados más claros, más potentes y más fáciles de medir de la Reforma, la verdadera revolución que causó en la educación. Este gráfico habla por sí solo. Es brutal. Hacia el año 1800, la diferencia entre países protestantes y católicos era un abismo. En Prusia, un estado luterano, el 85% de los hombres sabía leer. Mientras tanto, en la España católica, apenas se llegaba al 25%. Imaginen las consecuencias de esa brecha. ¿Y por qué esta diferencia tan grande? La clave está en la teología. La idea de que todos los creyentes son sacerdotes significaba que cada persona tenía que poder leer la Biblia por sí misma para conectar con Dios. Esto no era un extra, era una necesidad espiritual. Y claro, esto creó una demanda gigantesca, sin precedentes, para que todo el mundo aprendiera a leer. Pero ojo, es importante poner esto en perspectiva. Esta ventaja educativa no era algo mágico del protestantismo. Fue lo que los historiadores llaman un shock de una sola vez. La prueba es que cuando los estados católicos se pusieron las pilas, como Austria en 1774, y crearon sistemas de educación pública, lograron cerrar esa brecha. La Reforma abrió el camino, pero no tenía el monopolio de la educación.
Bien, avancemos. Nos metemos ahora en el terreno político. ¿Fue la reforma la cuna de la democracia moderna? ¿Salió de ahí la idea de la separación de poderes? Es una idea muy popular y se le suele dar mucho crédito a Juan Calvino. Pero una vez más, la historia es mucho más antigua y compleja. La idea de que hay que limitar y dividir el poder para que no se convierta en tiranía no nació en la Ginebra del siglo XVI, para nada. Sus raíces están en la Grecia clásica y fueron pensadores católicos de la Edad Media quienes la siguieron desarrollando. Esta línea de tiempo lo resume perfectamente. Aristóteles ya hablaba de esto. Siglos después, Tomás de Aquino, un pilar del pensamiento católico, profundizó en ello. Calvino, claro que aportó a la conversación, pero fue Montesquieu, otro pensador de raíces católicas ya en la Ilustración, quien le dio la forma que conocemos hoy. Fue una evolución de ideas durante siglos. Ahora, que no se malentienda, la Reforma sí tuvo un impacto político muy importante, pero fue más en la práctica. Ciertas iglesias protestantes se organizaron de una forma llamada congregacionalismo, donde cada comunidad local tomaba sus propias decisiones. Y esto, a pequeña escala, funcionó como un verdadero laboratorio de democracia y autogobierno. Pero, y aquí hay que ser muy claros, la teología protestante no lleva automáticamente a la libertad. La Ginebra del propio Calvino fue una teocracia bastante represiva. La Prusia luterana era una monarquía absolutista y, mucho más cerca en el tiempo, el terrible sistema del apartheid en Sudáfrica se justificó con teología calvinista. O sea que no hay una línea directa entre reforma y democracia. Bien, llegamos a la última parte de nuestro análisis, el impacto de la reforma en la ciencia y en la sociedad. Y aquí de nuevo nos encontramos con una mezcla de mitos y de legados que sí son muy reales. La idea de que la revolución científica fue un proyecto protestante es simplemente un mito. Miren estos nombres. Copérnico, que revolucionó nuestra visión del universo, era un clérigo católico. Galileo, Descartes, hasta Gregorio Mendel, el padre de la genética, era un monje. La ciencia moderna fue un proyecto europeo, no de una religión en particular. Pero aquí sí que tenemos un logro protestante concreto, verificable y que cambió el mundo para siempre. En 1836, un pastor luterano, Theodor Fleitner, fundó en Alemania la primera escuela para formar enfermeras de manera profesional. Esto fue una revolución en la salud, y de ahí salió nada más y nada menos que Florence Nightingale. A ver, para ser justos, la Iglesia Católica tenía una tradición larguísima de hospitales y cuidado a través de sus órdenes religiosas desde la Edad Media. Lo que fue realmente innovador del lado protestante, con gente como Fleitner, fue tomar esa tradición de cuidado y transformarla. La sistematizaron, la profesionalizaron, la convirtieron en una disciplina moderna. Y bueno, después de haber pasado por la economía, la educación, la política y la sociedad, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es el veredicto final sobre el legado de la Reforma protestante? La conclusión es bastante clara. El mundo moderno no es hijo de una sola madre. Es más bien una receta compleja con varios ingredientes clave. El Renacimiento nos devolvió el saber clásico. La Reforma protestante fue un catalizador brutal, sobre todo en la educación. La Contrarreforma, en su competencia, también impulsó cambios, y la Ilustración construyó sobre todo lo anterior. Entonces la Reforma no inventó nuestro mundo, pero sin duda fue una de las fuerzas más poderosas que lo moldearon. Su verdadero legado no está en los mitos simplones, sino en esas contribuciones muy específicas, como la alfabetización masiva, que cambiaron las reglas del juego. Y esto nos deja pensando, ¿no? ¿Qué otras grandes narrativas de la historia que damos por ciertas necesitarían que las miremos así, con un ojo un poco más crítico?